Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos y amigas, tenemos un temazo que de verdad va a hacer temblar los cimientos del mundo de las series turcas. Prepárense porque la bomba está a punto de estallar. Hoy vamos a hablar del reencuentro secreto que ha enloquecido, y con toda la razón del mundo, a todos los fans. Si hablo de ellos hablo de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense para una buena dosis de drama, especulaciones, nostalgia y por supuesto, muchísima emoción. Ya saben, en este canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y más si se trata de dos de los actores más queridos y con más química que hemos visto en la pantalla. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguna noticia, chisme, análisis y review sobre tus series y actores favoritos. Me ayudas muchísimo suscribiéndote. Ahora sí, vayamos al grano. El rumor, la especulación, la chispa, todo comenzó hace unas semanas, y desde entonces las redes sociales han sido un hervidero. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues bien, la noticia, que se filtró primero en algunos medios turcos, habla de un reencuentro muy especial, un reencuentro que, aunque secreto, ha generado una expectación enorme. Estamos hablando, amigos y amigas, de un posible reencuentro profesional entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo oyeron bien. Después de años después de Medcezir, la serie que nos enamoró a todos, parece ser que estos dos talentos podrían volver a trabajar juntos. ¿Se imaginan? Entiendo que muchos de ustedes, como yo, se estarán preguntando, ¿de qué se trata esto exactamente? ¿En qué proyecto están involucrados? ¿Es una película? ¿Una serie? ¿Un comercial? Y lamentablemente la respuesta es, aún no lo sabemos con certeza. La información que tenemos es por ahora bastante limitada. Pero lo que sí sabemos, y esto es lo jugoso, es que existe un proyecto en el horizonte, un proyecto que involucra a Atay y Serini. Las fuentes, aunque no son oficiales, son bastante confiables. Se habla de una posible colaboración en un nuevo proyecto, quizás una película para una plataforma de streaming de renombre. Esto tendría mucho sentido, ya que ambos actores han estado trabajando en proyectos de gran envergadura en los últimos años. A Atay, por ejemplo, con su éxito en The Protector y Yeşilçam, y Serini, brillando en Fi, y recientemente en Kimler Geldi Kimler Hekti. Otro de los detalles que ha avivado la llama de la emoción es que, según algunos rumores, este reencuentro no sería una simple colaboración. Se dice que podrían interpretar a personajes con una relación sentimental, lo cual sería épico. La química que tenían en Medcezir era innegable y la idea de volver a verlos juntos en la pantalla, con un nuevo guión y nuevas historias, es algo que realmente entusiasma. Pero, ¿qué sabemos de Medcezir? Ah, amigos, aquí es donde la nostalgia nos invade. Medcezir fue mucho más que una serie. Fue un fenómeno. Fue la historia de amor, amistad y crecimiento de Yaman y Mira. La química entre Atay y Serini era tan intensa, tan palpable, que traspasaba la pantalla. Los besos, las miradas, las peleas, las reconciliaciones, todo era creíble, todo era real. Y por supuesto, la banda sonora, ¿cómo olvidar la banda sonora? Medcezir no solo nos dio una gran historia de amor, sino que también lanzó a la fama a sus protagonistas. Ambos actores antes de la serie ya eran conocidos, pero con Medcezir se convirtieron en verdaderas estrellas. El éxito de la serie fue tal que traspasó fronteras, y hoy en día sigue teniendo una legión de fans en todo el mundo. La serie, basada en la aclamada serie estadounidense DOC, logró capturar la esencia de la historia original, pero con un toque turco que la hizo única y cautivadora. La adaptación fue impecable, respetando la trama principal pero adaptándola a la cultura turca, lo que la hizo aún más atractiva para el público local e internacional. La trama de Medcezir nos transportaba a la vibrante Estambul, donde la vida de Yaman Koper, un joven de los suburbios con un pasado complicado, da un giro inesperado. Tras verse involucrado en un problema, es rescatado y adoptado por el abogado Selim Serez y su esposa Ende, quienes le ofrecen una nueva oportunidad en la exclusiva ciudad de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una joven de familia adinerada y llena de sueños, que rápidamente se convierte en el gran amor de Yaman.
La serie exploraba las complejidades de la vida adolescente, el choque de clases sociales, los conflictos familiares y, por supuesto, el amor en su estado más puro. Los personajes secundarios, como el mejor amigo de Yaman, el leal Mert, y la enigmática madre de Mira, Sude, añadían capas de intriga y drama a la historia. Cada personaje tenía su propia historia, sus propios secretos y sus propias motivaciones, lo que hacía que la serie fuera aún más rica y emocionante. La interpretación de Atay Ulusoy como Yaman fue magistral. Supo capturar la dualidad del personaje, la fragilidad y la fuerza que convivían en él. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su capacidad para transmitir emociones complejas lo convirtieron en el ídolo de muchos jóvenes. Su evolución a lo largo de la serie, desde un joven con problemas hasta un hombre maduro y enamorado, fue impresionante. Serine Sarkaya, por su parte, brilló en el papel de Mira. Su belleza, su elegancia y su talento actoral la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Supo transmitir la inocencia, la rebeldía y la vulnerabilidad de Mira, un personaje que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. La química entre Atay y Serine era tan evidente que parecía que la serie no solo era una ficción, sino una historia real. La serie abordó temas importantes como la importancia de la amistad, la lucha contra las injusticias sociales y la búsqueda de la identidad. A través de sus personajes, Medcezir nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, y que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Y es que la banda sonora de Medcezir fue otro de los elementos que contribuyeron a su éxito. Canciones como Medcezir, interpretada por Toygar Iki, el compositor de la serie, se convirtieron en himnos para los fans. La música acompañaba cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. El impacto de Medcezir en la cultura turca fue innegable. La serie generó un gran interés en la moda, la música y los lugares de Estambul que aparecían en la serie. Los fans imitaban el estilo de Yaman y Mira, y los lugares de rodaje se convirtieron en destinos turísticos populares. La serie también abrió las puertas a otros actores jóvenes y talentosos que encontraron en Medcezir la plataforma perfecta para lanzar sus carreras. En resumen, Medcezir fue mucho más que una serie. Fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. La historia de Yaman y Mira, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra el camino, y que la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, la posibilidad de ver a Atay y Serine juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Medcezir, es algo que emociona a todos los que fuimos parte de esta historia. ¿Y cómo reaccionó el público ante la noticia del posible reencuentro? Pues como era de esperar. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo se llenó de mensajes de emoción, de esperanza, de especulaciones. Los fans empezaron a compartir fotos, vídeos, escenas de Medcezir, recordándonos por qué amamos a esta pareja. Algunos incluso se atrevieron a crear sus propias teorías sobre la trama del nuevo proyecto. La creatividad de los fans es asombrosa. Los hashtags relacionados con Atay y Serine y con Medcezir se convirtieron en tendencia mundial. Los fans compartían sus momentos favoritos de la serie, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Crearon collages, edits y fanfics para expresar su entusiasmo y su cariño por la pareja. La pasión de los fans demostró una vez más el poder de las series turcas y el impacto que pueden tener en sus espectadores. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fans de todo el mundo. Comentarios en diferentes idiomas, desde el turco hasta el español, pasando por el inglés, el árabe y el ruso, inundaron las plataformas. La comunidad de fans se unió para celebrar el posible reencuentro compartiendo su emoción y sus esperanzas. Pero, ¿qué es lo que hace que este reencuentro sea tan especial? ¿Por qué nos emociona tanto? Creo que hay varias razones. En primer lugar, está la nostalgia. Volver a ver a Atay y Serine juntos es como revivir un momento dorado de las series turcas. Es recordar la emoción que sentíamos cuando veíamos Medcezir, las ganas de saber qué iba a pasar con Yaman y Mira. Es volver a sentir esa conexión especial que teníamos con la serie, revivir las risas, las lágrimas y las emociones que nos regalaron. En segundo lugar, está la química entre ellos. Ya lo he dicho antes, pero es que es algo innegable. Su conexión es especial, y eso se nota en la pantalla.
Saben transmitir emociones, saben conectar con el público. Verlos juntos es un regalo para los ojos. La química entre Atai y Serinei es algo que trasciende la pantalla, es una conexión genuina que se transmite a los espectadores. Su complicidad, su forma de mirarse, de interactuar, es algo que no se puede fingir. Y en tercer lugar, está la expectativa. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Qué tipo de personajes interpretarán? ¿Cómo será su relación? Las preguntas son muchas y la curiosidad es enorme. Queremos saberlo todo. Queremos verlos juntos de nuevo y ver cómo han evolucionado como actores. La intriga sobre el nuevo proyecto es lo que tiene a los fans al borde de sus asientos. La expectativa de verlos juntos en una nueva historia, con nuevos personajes y nuevas experiencias, es lo que hace que este reencuentro sea tan emocionante. La posibilidad de que interpreten a una pareja romántica es lo que más entusiasma a los fans. La idea de verlos enamorados con nuevas historias que contar, es algo que genera una gran expectación. Los fans especulan sobre la trama, los personajes y la química que volverán a mostrar en la pantalla. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que todo esto son rumores, especulaciones. Nada es oficial. Pero, ¿y si fuera cierto? ¿Y si realmente se confirma este reencuentro? Sería increíble. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Atai y Serinei. La incertidumbre es parte de la emoción. No saber qué tipo de proyecto es o si realmente se concretará, mantiene viva la llama de la esperanza y la expectativa. La espera puede ser larga, pero la recompensa, si se concreta el reencuentro, será aún mayor. La paciencia es una virtud, y los fans están dispuestos a esperar con tal de volver a ver juntos a Atai y Serinei. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Estemos pendientes de las noticias de las redes sociales, de cualquier información que pueda surgir. Yo por mi parte estaré informándolos de todo lo que se vaya sabiendo. Estaré atenta a cualquier detalle, rumor o confirmación. Compartiré con ustedes toda la información que tenga, y los mantendré al tanto de lo que pase. También es importante que sepamos que este tipo de noticias no siempre son fáciles de confirmar. Los proyectos suelen ser muy confidenciales y las productoras y los actores prefieren mantener la discreción hasta que todo esté listo. Así que paciencia, amigos, paciencia. Pero por supuesto podemos soñar y podemos especular. Y eso es lo divertido. La especulación y los rumores son parte de la emoción. Crear teorías, imaginar la trama y los personajes es una forma de mantener viva la emoción y la expectativa. Los fans comparten sus ideas, debaten y discuten sobre el posible proyecto, creando un ambiente de entusiasmo y diversión. Además, este posible reencuentro nos invita a reflexionar sobre la trayectoria de ambos actores. Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya son dos grandes profesionales, con mucho talento y con una gran proyección internacional. Han demostrado su versatilidad interpretativa y han sabido elegir proyectos interesantes y desafiantes. Son dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco, y eso es algo que debemos celebrar. Atai Ulusoy, con su carisma y talento innatos, ha construido una sólida carrera. Desde sus inicios ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el rebelde Yaman hasta el valiente Hakan en The Protector y el misterioso Kenan en Yeşilçam. Su versatilidad y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía. Serinei Sarkaya, por su parte, ha conquistado al público con su belleza, su elegancia y su talento actoral. Ha interpretado personajes complejos y desafiantes, como la sensual y enigmática Duru en Fi, y la decidida Leyla en Kimler Held y Kimler Hekti. Su capacidad para transmitir emociones y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y aunque no podemos confirmar nada todavía, el simple hecho de que se hable de este reencuentro es una gran noticia. Significa que los fans los quieren, que los recuerdan con cariño, y que están deseando volver a verlos juntos. Es un reconocimiento a su talento y a su trabajo. Es una muestra de la huella imborrable que dejaron en el corazón de los espectadores. Además, este posible reencuentro podría abrir la puerta a nuevas colaboraciones, a nuevos proyectos. Podría ser el inicio de una nueva etapa en la carrera de ambos actores, y eso sería maravilloso. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde.
La posibilidad de que trabajen juntos de nuevo podría traer consigo nuevas oportunidades y proyectos. Podría inspirar a otros directores y productores a trabajar con ellos y a explorar nuevas historias y personajes. El futuro es prometedor y la esperanza es lo que impulsa a los fans a seguir creyendo en la magia de Aatai y Sereni. Así que, amigos y amigas, eso es todo por hoy. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, la emoción que ha generado el posible reencuentro de Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya. Hemos recordado la magia de Medcezir y la química innegable de sus protagonistas. Y sobre todo hemos soñado con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Aatai y Sereni juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría que participaran? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que en este canal siempre estamos al día con las noticias del mundo de las series turcas, así que no se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para no perderse las novedades y, por supuesto, compartan este vídeo con todos los fans de Aatai y Sereni. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.